me muero como viví. En estos últimos días he recibido muchas muestras de apoyo, de solidaridad de ustedes. Les quiero desaforadamente. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Mas yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. 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 En las circunstancias actuales, lo más importante es luchar por la transformación del país. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. La verdadera felicidad es darle la mano al que se ha quedado atrás para que se empareje y que caminemos todos juntos. Yo me muero como viví. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes, queridas amigas, amigos, compañeras, compañeros, camaradas. Soy Soledad Palma Vázquez, Milpa Morena, el movimiento, militantes y simpatizantes del movimiento. Les agradece que estén aquí. Ojalá que ya estén en casita, si van en camino. Recuerden con mucho cuidado que los esperan en casita sus seres queridos, sus seres amados. Pues bien, aquí estamos como cada viernes. Recordemos que ya es los viernes. Esperamos que estén ya disfrutando en casita, aquí el programa. Y si lo ven grabado, ya saben, abrazo a la hora que sea, abrazo sororo, abrazo fraterno. Pues vamos a agradecer a nuestras queridas amigas, amigos, compañeros, compañeras, camaradas que se encuentran en el panel en vivo. Muchísimas gracias a nuestra querida compañera doctora Elida Flores Melo, abrazo sororo. A Jesús Hernández, Jesús Onofre y a la maestra Maggie, muchísimas gracias. Gracias al equipo técnico, muchísimas gracias. Tenemos a nuestra querida compañera Sonia Sandoval Ávila, muchísimas gracias. Abrazo sororo, querida Sonia. Muchísimas gracias. Y tenemos también, por supuesto, a nuestro ponente, ya lo conocemos, a nuestro querido compañero, amigo, camarada, Orlando Guillén Cabañas, él, ya saben, educador popular del Instituto Nacional de Formación Política, que ya ha estado aquí con nosotros durante algunos añitos, ya, Orlando, aquí la llevamos. Pues muy bien, fíjense que el tema de hoy está muy bueno, como todos los programas, y hoy en especial toca fibras, toca fibras para nuestra sociedad, toca fibras para lo que representa también es esta cuarta transformación, toca fibras en cuanto a lo que implica como sociedad, toca también fibras en lo relativo incluso a lo que es la economía del país,
a lo que es la cuestión política del país, a la seguridad, a la tranquilidad, a la no violencia. También, por supuesto, estamos hablando también de una cultura de la paz. O sea, es un ambiente que abarca muchísimo. El tema es adicciones como violencia estructural. Pero vamos a ver con nuestro querido compañero Orlando lo que, lo que definimos como violencia y por qué estructural, qué es estructural. Y de ahí partimos. Él maneja este tema ya desde hace ratito y ya saben cómo maneja sus temas. Es extraordinario. Pues vamos a darle la palabra a nuestro querido compañero. Bienvenido, querido Orlando, tienes la palabra. Abrazo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, como siempre, por la invitación. Buenas noches a todas y a todos. Es un gusto siempre compartir el espacio con ustedes. Pues sí, es un tema que ya he venido trabajando en otros espacios. Por ejemplo, tuve el gusto de que me invitaron a la Utopía Libertad cuando estaba inaugurándose y ahí hablamos por primera vez de la violencia estructural. Curiosamente, el auditorio en esa ocasión eran la mayoría mujeres y hombres adultos mayores, a los cuales predominantemente acudieron, lo cual justamente ayudaba también para un poco romper con el estigma de quiénes pueden ser los interesados en ese tipo de temas. Y esa fue una primera experiencia. Después, ya hablando de una experiencia mucho más cercana, pues tocamos también el tema en el CONALEP Iztapalapa 4, donde también estamos colaborando los días sábados con un grupo de estudiantes, padres y madres de familia, y abordamos también el tema de las adicciones como violencia estructural, también un poco buscando romper pues ciertos estigmas, ciertos mitos y sobre todo plantear una propuesta de análisis, de interpretación que nos permita involucrarnos más sin que ese involucramiento sea necesariamente desde alguna vivencia pues negativa, ¿no? O algún padecimiento propio, ¿no? En un sentido de culpa sobre todo. No porque no lo tengamos, porque como vamos a ver, pues estamos más cerca que lejanos del tema de las adicciones, pero no necesariamente tiene que ver el acompañamiento de un estigma negativo o de una culpa o de pues el rechazo social, ¿no? Que está implicado también como uno de los temas al respecto. Para ello, pues me gustaría plantear algunas niveles de reflexión, como les comento ya desde el título, es adicciones como violencia estructural, y esto nos invita justamente a ir visualizando cuáles son las estructuras que están implicados en las adicciones y además con un enfoque relacionado con la misma violencia, ¿no? Que a veces van de la mano, es un tipo de violencia finalmente, en varios sentidos, en varios casos, y bueno, poco a poco iremos viendo ese tema. Primero, justamente, me gustaría también, como saben, me gusta plantear los temas a modo de preguntas, de problemáticas que vayamos resolviendo también entre todas y todos. Yo les doy una propuesta de análisis, pero también, por supuesto, siempre es importante escucharles a ustedes, compañeras y compañeros, en ese sentido. Y bueno, pues aquí la pregunta es, ¿quién es o a quién le podemos llamar una persona adicta como tal, ¿no? Primero, pues tenemos el clásico estereotipo, ¿no? Ya sea de vive sin drogas, de los comerciales que pasan, inclusive como en las políticas tradicionales de los famosos centros de rehabilitación, ya sean los del Estado, los del gobierno, o bien los privados, ¿no? Desde Oceánica hasta el que ustedes quieran pensar en ese sentido. Pero justamente la idea del adicto se piensa que el adicto simplemente tiene que ser un estigma en el sentido de que inclusive pensado en una estructura de publicidad y de mercadotecnia, normalmente se va a pensar en una persona que tiene que ser joven, que tiene que ser adolescente o tiene que ser joven, que tiene que ser de un estatus socioeconómico bajo, que tiene algún problema de desintegración familiar, y así podemos ir sumando unas ciertas características de quién es ese perfil del adicto o del adicto en ese sentido. Esto, por supuesto, es totalmente falso. No porque no existan personas así, sino porque no son las únicas, ni es el caso exclusivo que genera un fenómeno adictivo en ese sentido. Sin embargo, hay que ir un poco
en contrasentido con ese estigma, porque dentro de esas implicaciones es que, bueno, yo no me pienso como involucrado en el tema de las adicciones. Puede uno pensar en un vecino, un familiar, un compañero, dice, bueno, qué mal que esa persona tiene un tema de adicción, qué mal que tiene problemas familiares, qué mal que tiene problemas económicos, lo que uno quiere interpretar, y dice, bueno, pues ojalá le vaya mejor en la vida, le ayuda ocasionalmente para que medio coma, qué sé yo, ¿no? Pero siempre desde la distancia, ¿no? Siempre de esta distancia que no invita a involucrarse, esto es lo que con Freire llamamos con la pedagogía del oprimido, de esta falsa generosidad, ¿no? De que voy a ayudar, pero a la distancia, sin sentirme parte, sin involucrarme. Entonces, hay que romper con este estereotipo, insisto, que llega a ser planteado como alguien joven, pobre, de desintegración familiar, y que está construido en un modelo mercadológico de publicidad que, como cualquier producto que intentan vender, pues generan un perfil en ese sentido. Es decir, el objetivo de que por qué sea esas las características, porque tiene que ver con toda una estructura de pensamiento, de una cosmovisión, de la ideología del capitalismo en ese sentido también, que no hay que dejar de lado, y pues claramente, pues eso no es lo que queremos, no es lo que buscamos que se visibilice dentro del enfoque de quién es una persona adicta. ¿Qué sucede en la realidad? En la realidad, lo que sucede de entrada es que cuando hablamos del fenómeno de las drogas, pues normalmente otra vez, a su vez, las mismas drogas también hay un perfil y hay una estigmatización en tanto hablamos de drogas que se piensan como algo negativo, como algo ilegal inclusive, ¿no? Y entonces hablamos de una ilegalidad como lo que ocupa la mayor parte de los reflectores, de los temas, del discurso, de la narrativa, y aunque sabemos que existen drogas que son legales, pues normalmente no se hace referencia a ellos por muchos temas de entrada porque están en el ámbito de la legalidad, pero también finalmente porque son grandes empresas, grandes corporativos que finalmente están influyendo en el sistema capitalista, por lo cual una publicidad negativa pues no sería bien vista por esas mismas empresas. Es decir, nuevamente empezamos a ver cómo hay una línea constante entre el capitalismo y todas las industrias de la publicidad, de la mercadotecnia que acompañan en ese sentido. Y la pregunta entonces que viene en ese sentido es, ¿cuál es el criterio para hacer esa diferencia entre una droga que llamamos legal o que llamamos ilegal? Y alguien puede decir, bueno, es que hay drogas que son ilegales, pero además también son muy dañinas al organismo, son muy adictivas en cuanto a la inmediatez de cómo se engancha una persona a la adicción, o por el hecho de que sean químicas al respecto. Pero ninguno de estos intentos de argumentos realmente resuelven ese tipo de problemática. ¿Por qué? Por lo siguiente. De entrada, pues falso que solamente las drogas ilegales sean solamente las químicas. Ahí tenemos el claro ejemplo de la marihuana, que es una droga que es considerada ilegal y que finalmente es natural. También es falso la idea de que tiene que ser ilegal porque engancha muy rápido, como es el caso de la heroína. Bueno, la heroína sí efectivamente tiene esa característica, pero si uno lo va pensando con detenimiento, va a encontrar que hay una serie de drogas que normalizamos y que son muy constantes y que de volada uno se puede enganchar con ese tipo de drogas. Después uno inclusive podría agregar como un tercer elemento fundamental lo difícil que es salirte de ese mundo de las drogas, lo difícil que es pensar en una droga que no solamente no entra en la distinción entre natural o químico o entre la distinción de qué tan rápido te enganchas o no, sino que a veces también, pues las drogas en ese sentido se piensa como en cuán difícil o fácil es generar este nivel de dependencia. Ya decía yo, hay algunas que generan una dependencia inmediata, pero también podemos pensar que deriva un montón de enfermedades, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, es que unas luego también te van a matar y otras no tiene esa implicación tan fuerte, tan efectiva. Bueno, pues algunas te generan no solamente una enfermedad, sino muchas enfermedades, como iremos viendo al respecto, con lo cual tampoco es un criterio apelar al grado del daño que te puede hacer en tu vida y en tu organismo, ¿no? Porque
inclusive algunas que son legales pueden entrar en ese sentido. Entonces, bueno, esto para reafirmar que no existe una distinción entre lo legal o ilegal a partir de la dependencia, a partir de lo natural o de lo químico, o inclusive quizá podría tener más con un tema de oferta y demanda, pero finalmente eso tiene más que ver con pues unas leyes del mercado, ¿no? ¿Por qué algunas drogas se han vuelto más consumibles o más en difusión? Pues a lo mejor porque genera más ganancia, ¿no? Y entonces en ese sentido podremos hablar de que algunas drogas son promovidas con mayor fuerza que otras en la medida en que pueda generar, como las leyes del mercado capitalista, mayor ganancia en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces son elementos estructurales que, como ven, van acompañando el tema de las adicciones, el tema de las drogas, pues no está desvinculado de otros temas, pero insisto, vamos viendo cuáles son las respuestas que sí vamos a poder ir dando dentro de esta estructura de quién es una persona adicta, de cuáles son esos estereotipos, cuál es una falsa frontera entre lo legal o ilegal, que además no resuelve los problemas que están de fondo. Bueno, ¿qué sí podemos decir para dar claridad al respecto? ¿Cuáles son las drogas entonces que conocemos? De entrada, por ejemplo, les invito a los que están aquí presentes, a las que están aquí presentes y a quien nos ve a través de las redes sociales, les hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes se consideran personas adictas a alguna sustancia, alguna actividad, alguna situación, o lo ven como un tema alejado? ¿O se ven sobre todo también totalmente alejados en el sentido de que ni siquiera se piensan como potenciales personas adictas? Lo planteo esto porque aquí está la clave de qué tan importante sea para nosotros y qué tan conscientes seamos en esta lectura de la realidad sobre el fenómeno de las drogas, de las adicciones, de la violencia estructural a la cual vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, no les veo a todas y a todos aquí, pero quien pueda, por ejemplo, ¿quién no ha tomado café en su vida, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no ha tomado algún refresco en su vida? ¿Quién no consume azúcar en cualquiera de su variedad, ya sea pues directamente en las cucharadas de azúcar, en el pan, en estas frituras, muchas presentaciones, ¿no? Que la industria del azúcar es una industria de las más potentes, de las más poderosas a nivel mundial, como suele ser el mundo de las drogas también, pero pues claramente esta está muy formalizada. Pero veamos nada más con esos ejemplos que doy al respecto, ¿no? Pues tomamos café, tomamos algún refresco, tomamos alguna sustancia de ese tipo. Además, por supuesto, ¿no? Hablar del alcohol en alguna cerveza, en algún vino, en alguna presentación que ustedes quieran, pero pues también sabemos que el alcohol es una de las drogas llamadas legales. La misma comida, ¿no? Sabemos que puede generarse cierta dependencia en algún tipo de comida que sabemos que no es necesariamente la más sana para nosotros, para nosotras, no solamente por las porciones o las cantidades, sino por cómo están hechas, cómo están construidas, qué tipo de aceites se utilizan, qué tipo de ingredientes, la calidad de los mismos ingredientes, que pues va generando también una dependencia en la sal, por ejemplo, que sabemos que ha sido otro de los elementos importantes a destacar, ¿no? Hablamos del tema del azúcar, pues también tenemos que agregar el tema de la sal como algo cotidiano y por eso también muy importante. Y bueno, ya vamos viendo las posibles enfermedades que también van dividiéndose en esa distinción. Sin embargo, bueno, también hay otros sectores donde también involucra el tema de la adicción. Están los clásicos juegos, ¿no? Los clásicos videojuegos. Una adicción a los videojuegos también puede ser catalogada dentro de ese mundo de las adicciones. El clásico ejemplo, por supuesto, ya decíamos de las drogas que son calificadas de ilegales, como la cocaína, como la marihuana, como el éxtasis, como la heroína, como inclusive, ¿no? Algunas que son legales, pero que también son químicas, como aquellas pastillas para dormir, ¿no? O para inhibir la sensación de dolor, ¿no? Es conocido el caso del famoso Dr. House, que utiliza su clásico Vicodin y que pues es una droga muy dura, ¿no? Para el dolor, pero no deja de ser una droga, ¿no? Recordemos que las farmacias antes pues eran conocidas como droguerías, entonces un poco para pues tener presente el tema de la industria farmacéutica, como en ella pues por supuesto también hay muchas dependencias que se pueden generar, pastillas para dormir, pastillas para no dormir,
energéticos también como elementos importantes que podemos destacar. Ya decíamos de los videojuegos, botanas, galletas, ahora que conocemos pues también que se plantea para el dolor crónico, claro, por supuesto, desde el ketorolaco, el tramadol, ya una aspirina ya no va a ser suficiente, pero bueno, se empieza con una aspirina, después una cafeaspirina, y así va subiendo, ¿no? La intensidad del dolor que quizá tiene que ser pues atendido en ese sentido, ¿no? Decía también de las botanas, de las galletas, como inclusive, ¿no? Sabemos que ahora, a partir de estas reformas que ha habido en el gobierno de Andrés Manuel, con el subsecretario Gatell en su momento, pues hicieron reformas para la famosa ley de etiquetados, ¿no? Que nos habla del nivel de grasas, el nivel de azúcares, por supuesto, el consomé de la famosa barbacoa, el consomé del caldo de gallina, que depende, ¿no? Cómo lo hagan según el puesto, será más o menos grasoso, será más o menos adictivo también en la cantidad de sal en este caso, de azúcar en el caso de las galletas que decíamos, pero bueno, eso es solamente para plantear y dimensionar qué tan cercano está el mundo de las adicciones en nuestra vida cotidiana. Esto, insisto, es muy importante, ¿no? Porque si nos vamos haciendo ese ejercicio a nivel interno, a nivel propio, insisto, no se trata de sentirnos culpables en algún sentido o verlo de manera negativa, sino simplemente como un diagnóstico, ¿no? ¿Qué tan cercano es ese mundo? ¿Qué tan accesible es? Desde los primeros años de vida, inclusive podemos agregar qué tan accesible es a acceder a alguna tendita de la esquina, por hablar de alguno de esos casos, ¿no? Por supuesto, también sabemos que no es lo mismo un café de grano que un café de Nescafé o café legal, que ya implica una preparación con químicos en particulares que generan aditivos, ¿no? Que generan una mayor dependencia que en su estado natural. El mismo cigarro, como también se menciona, pues no es lo mismo un cigarro de tabaco que un cigarro que ya tiene químicos, ¿no? Y hablamos aquí también de los químicos en el sentido del alquitrán y de otra sustancia que siempre va acompañada en los cigarros, pero una de ellas es el alquitrán y por supuesto la nicotina, pero el alquitrán y otro químico que le ponen a muchos de los cigarros. Ahí si ustedes checan ahí en las cajas que puedan conocer, observar, pues ahí ven que casi está enseguida alquitrán y otra sustancia, además por supuesto de la nicotina. Bueno, eso es para mencionar, insisto, de que si bien, si ustedes quieren, no nos vamos a asumir directamente como personas adictas, que bueno, ya cada quien podría hacer su análisis de ver qué tanto se puede plantear, porque otra de las supuestas líneas para decir si hay alguien o no que se pueda considerar adicto o adicto, empiezan a hablar en términos de porciones, en términos de gramajes, en términos de frecuencia, pero tampoco eso es un criterio, ¿no? Basta simplemente pensar en alguna reunión social, en alguna fiesta, donde sabemos que algunas personas, por ejemplo, hablando del alcohol, pues no necesariamente tuvo que haber ingerido grandes cantidades de alcohol para realmente vivir la intoxicación del alcoholismo en un periodo corto de tiempo, ¿no? O en unas porciones muy pequeñas. Algunas personas, por el contrario, puedan tener un estado de conciencia y de sobriedad y de resistencia alcohólica en ese sentido mucho mayor, y no necesariamente estamos hablando de que es una persona sana por el mero hecho de pues aguantar la ingesta de alcohol en este caso, de una cerveza, un tequila, lo que ustedes quieran pensar, ¿no? Pero bueno, insisto, esto para plantear una falsa excusa de decir, bueno, yo sí lo tomo, pero lo tomo muy de vez en cuando, lo tomo ocasionalmente y no me considero una persona adicta porque como todo adicto o toda adicta suele decir, pues yo controlo, cuando yo quiera lo dejo y a mí no me va a pasar, ¿no? Son como las tres clásicas frases que se llegan a utilizar en este mundo de las drogas, de las dependencias, de las adicciones, cuando, pues, ¿qué tan diferente es una persona que, por ejemplo, a lo largo de un año pueda tener un contacto con la droga que ustedes quieran en una semana constantemente,
o que esa misma frecuencia sea distribuida a lo largo del año. Finalmente, alguien puede decir, no, es que lo pude dejar y ya no me intoxiqué o no me generé esa dependencia, y la otra dice, no, pues yo la voy llevando poco a poco porque pues yo sé que no es tan fácil dejar el tema de las drogas porque aunque yo quiero es difícil lograrlo, ¿no? ¿Quién está de esos dos casos siendo más sincero o más sincera según sea el caso? Cuando hablamos de las mismas porciones, de las mismas gramajes, de los mismos eh, eh, en cuanto al consumo, aunque la diferencia solamente está en qué tan visible es, en que sea en una semana o que sea distribuida a lo largo, por ejemplo, de un año, cuando finalmente el padecimiento al organismo, pues en cuanto al consumo, es el mismo. Por supuesto que pues no es lo mismo hacerlo de manera inmediata a hacerlo pues de manera escalonada, ¿no? Bueno, esto, insisto, para plantear pues algunos elementos importantes de qué tan cercanas estamos al mundo de las adicciones y responder en alguna medida esta pregunta inicial que he planteado. ¿Quién es una persona adicta? ¿Quién es una persona que se considera así adicta? Porque esto nos va a permitir una lectura como un diagnóstico de la realidad fundamental en ese sentido. Es decir, si yo pienso que estoy alejado de ese mundo, pues lo voy a ver como un tema alejado, con esta falsa generosidad que decía yo con Paulo Freire, de decir, bueno, ocasionalmente yo ayudaré a alguna persona que se encuentre en ese padecimiento, porque además hay una idealización del tema de la familia. No olviden que se asocia, como decía al inicio, con esta idea de que, ay, pues es que esta persona ha caído en el mundo de las drogas porque es una persona que tiene desintegración familiar, cuando pues no existe un modelo de familia perfecta, o no existe o no conocemos un tipo de familia que sea perfecta en todos los ámbitos, en todos los perfiles, en todos los lineamientos demandados por la sociedad, en todos los tiempos. No existe ese modelo de familia. Sin embargo, es otro de los engaños de la mercadotecnia, de las reglas sociales, de las reglas de la prudencia, de la costumbre, del buen vivir, según el contexto socioeconómico, cultural al cual se quiera aspirar. Hay un estatus que hay que mantener, pero si lo pensamos, no existe tampoco ese modelo de familia en el cual podemos, si acaso, responder que no existe el cumplimiento de ese modelo de familia, ¿no? Al cual podamos decir hay una desintegración familiar. Si eso lo aceptamos así, entonces vamos a ser mucho más sinceros nosotras y nosotros, y vamos a decir, pues a lo mejor o soy una persona adicta, o soy altamente potencialmente adicto o adicta, y además pues me sé como parte del problema, y antes no me consideraba como parte de la problemática del mundo de las adicciones, pero además soy capaz de ver en el análisis de mi entorno que esto no solamente me afecta a mí, sino que me es muy difícil imaginar una sola persona que esté alejada del mundo de las adicciones, del mundo de las drogas, del mundo de esta dependencia. Y entonces puedo hacer un siguiente nivel de lectura donde yo no solamente yo lo veo en mi persona o en algún grupo, en una comunidad, sino lo veo replicado de manera estructural en varios espacios, en varios sentidos, en ese planteamiento, ¿no? Y entonces, claro, por supuesto, nos dice aquí nuestra compañera Soledad, adictos a las relaciones tóxicas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Ahí también hay un tema de adicción. No hay que olvidar que el fenómeno del llamado amor, si bien no es igual, se parece mucho también a un tema adictivo, en tanto que son los componentes de los famosos neurotransmisores, ¿no? Entonces, cuando escuchábamos en su momento al grupo Intocable que decía, eres mi droga, pues no estaba muy alejado de la realidad cuando cantaba ese tema musical, ¿no? ¿Por qué? Pues hay un tema de dependencia, de serotonina, el furor, sobre todo los primeros meses o años de la relación, pero por supuesto también hay perfiles psicológicos que generan esa tensión, que es lo que se busca repetir, replicar, que como sabemos, ¿no? Quien es adicto o ha vivido por un proceso, por ejemplo, de alguna desvelada, alguna jaqueca, producto de alguna cruda, como se dice comúnmente, pues sabe que no quiere vivir eso, el clásico no lo vuelvo a hacer, pero lo vuelve a hacer porque quiere repetir ese mismo patrón de bienestar. Y aquí vamos a entrar también a otros elementos que hay que destacar en ese sentido, ¿no? Este diagnóstico que ya les decía,
inicial en la estructura de la sociedad, es una sociedad muy particular en nuestro tiempo. No es que antes no existieran las drogas, ¿no? A mí me gusta un poco, pues, plantear un poco a modo de guasa, de que cada cultura, la cultura que queramos pensar, necesariamente pensó en su bebida alcohólica para poder funcionar. Desde el sake japonés, el pulque, la cerveza, el vino. Es difícil pensar una cultura que no tenga una bebida alcohólica endémica del origen de su misma cultura, ¿no? Como parte, inclusive, veamos ahí desde del tema de las bebidas alcohólicas. Lo podemos pensar también de otros elementos así, en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces decimos, ¿cuál es la diferencia en la actualidad? Neoliberalismo y algo que llamamos posmodernidad. Si lo mezclamos, también lo podemos entender como la llamada sociedad de la inmediatez, que va muy de la mano con el nivel de capitalismo que tenemos. Es decir, si el capitalismo busca la mayor producción, la mayor ganancia en el menor tiempo posible, pues es una lógica muy parecida del mundo de las adicciones. Vamos a ir viendo por qué. En este diagnóstico inicial, en la estructura de la sociedad de la inmediatez, un planteamiento es que la ganancia o el objetivo se tiene que lograr en el menor, con el menor esfuerzo posible, ¿no? Finalmente, cuando alguien fuma algún cigarro, toma alguna bebida, pues hay una sensación de bienestar en algún sentido, ¿no? El que ustedes quieran pensar. Inclusive, ¿no? El clásico ejemplo que lo tienen bien estudiado, porque está, podríamos decir que son cínicos, pero como todo es muy legal y formal, la industria del café, ¿no? Vemos los comerciales de cómo se levanta esa persona de malas y dice, no me hable nadie hasta que no tome mi café. Y llega y se toma el primer sorbo del café y ya sonríe esa persona, pero realmente vemos que le cambia su semblante y dice, ahora sí, la vida vuelve a cobrar sentido, pero veamos todo lo que está implicado en esa estructura, que hay un bienestar inmediato en un esfuerzo muy mínimo, ¿no? Porque además, insisto, no está la industria del café instantáneo, ¿no? Podría yo inclusive esperar algunos segundos, algunos minutos más para tener otro tipo de café y entonces poder en ese sentido esperar un poquito más. Pero si puedo esperar un poquito menos, pues qué mejor. Total, lo que quiero es esa sensación de bienestar, de placer, de éxtasis, que lo que implica es obtener una ganancia en el menor, con el menor esfuerzo posible. Entonces vean esto como un elemento de las alertas que podemos ahí mencionar. Otro tema, otro punto dentro de este diagnóstico de la sociedad de la inmediatez, que está de manera estructural, es cuando pensamos que las adicciones es un tema, decíamos, individual, de fuerza de voluntad y de marginación. Yo no puedo decir, decía hace rato, yo lo puedo dejar cuando yo quiera, pero sabemos, y fue un tema muy divulgado, y ya más o menos lo sabíamos también antes, solo que ahora quedó más formalizado, que muchas de las galletas, de las papas, de muchos de las industrias de las botanas, pues está nuestra fuerza de voluntad peleando con toda una industria, un arsenal de la química, de la biología, de toda la industria para generar una dependencia, ¿no? Los famosos adictivos. Entonces es falso que basta con que yo me tome conciencia, me serene y pueda tomar una decisión clara y precisa de decir, ya no voy a seguir con tal adicción. Porque al contrario, lo que hay que ver es cómo hay una estructura de una ingeniería industrial, científica, como la ciencia, como en otros ámbitos también lo es, está al servicio del capital, está al servicio de esa industria, y pues yo no es que estoy peleando con la bolsita de las papitas, estoy peleándome con todo un corporativo y con toda una industria de la ciencia y de la tecnología al servicio del capital para generar y perpetuar este nivel de adicción en ese sentido. Otro punto importante es que en el mundo de las adicciones se llega a dar también un nivel importante de una gran intolerancia a la frustración. Es otro de los elementos también que hay que destacar como una parte importante, ¿no? Si yo me siento mal, me siento triste, alguna emoción negativa, pues es muy común
muy normal y hasta cierto punto entendible que pues yo no quiero estar triste, yo no quiero tener ningún padecimiento que me haga sentir mal en la vida. Entonces lo que quiero es lo más pronto posible salir de ese estado de ánimo. Ahora, lo podemos hacer de manera orgánica, de manera, pues, con el esfuerzo que requiere para tomar conciencia de esos hechos que me generan ese padecimiento, o nuevamente, ¿no? Bajo una sociedad de la inmediatez, con esas adicciones a las cuales referimos, pues bueno, vamos a tener que luchar contra esta intolerancia a la frustración, que cada vez es mayor en nuestras sociedades, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, a los niños y niñas de muchos estados de la República en México y podría pensar también del mundo por todo lo que nos lleva a través de las películas y series, como había una mercadotecnia, una publicidad que se refería también hace rato, como antes estaba canalizada a convencer a los padres y a las madres y ahora no, está canalizada en su mayoría a convencer a los niños y a las niñas para que puedan manipular la voluntad de los padres a través del llanto, del capricho, de la manipulación, de los derechos de los niños y las niñas, y que a mí no me vas a hacer nada y que no sé qué, y total, empiezan a negociar, les empiezan a dar herramientas de negociación, hasta eso lo podemos ver así, y vemos cómo se genera toda una industria para que esto sea posible. En esta industria de la intolerancia a la frustración, los mismos videojuegos, las mismas tablets, sabemos que muchos padres y madres pues podrán llegar muy cansados del trabajo, muy fastidiados y a la vez no tienen la fuerza para pues seguir en los trabajos del cuidado y la clásica que le ponen una pantalla, ¿no? Una pantalla para finalmente generar una adicción ya desde pequeño, además de todos los temas negativos a nivel pedagógico que podamos hablar en ese sentido, ¿no? Bueno, ahí otro elemento importante de destacar, ¿no? Y por supuesto, la recompensa, decíamos, a corto plazo, que va muy ligada con esta idea de generar la mayor producción, la mayor ganancia, al menor costo posible. Bueno, pues como saben, yo soy un adicto más, así que ahorita me estoy tomando mi cafecito para conectar mejor con el tema que estamos trabajando en este momento. Bien, entonces aquí vemos estos elementos como parte del diagnóstico estructural de una sociedad de la inmediatez, una sociedad neoliberal y una sociedad posmoderna que piensa que pues nunca se va a morir, que es eterna, que es infinita y que pues no tiene esperanza ni hay un mejor mañana en un momento dado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ir avanzando sobre estos elementos? Ya también para ir cerrando nuestro tema, pero plantear algunos otras estructuras importantes. Es el hecho de la industria química que ya señalábamos, de los aditivos contra la fuerza de voluntad. Y aquí habría que hacer una pregunta importante también en ese sentido cuando decimos a quién le interesa que no existan las personas con algún tipo de adicciones. ¿A quién le interesa realmente? Es decir, ¿en quién podríamos confiar, ya pensando en la propuesta, en la alternativa de decir, bueno, y entonces, si yo soy adicto, si yo soy adicta, ¿en quién puedo confiar? ¿En quién puedo pensar como una alternativa? Y bueno, nuevamente pasamos de lo negativo a lo positivo. Vamos a encontrar que no es en el mundo de las empresas. Primero, porque ya mencionábamos, muchas de esas empresas no están ligadas con una búsqueda de un bienestar, sino al contrario, son las que generan las mismas drogas, las mismas adicciones y las mismas dependencias. Entonces, en el mundo de las empresas es muy difícil encontrarlo. Pues, decíamos el caso del café, de la cerveza, o los refrescos, como ejemplos cotidianos, y que son empresas bastante fuertes, ¿no? O la empresa de los dulces, ¿no? Los dulcecitos que comemos o hemos comido en algún momento dado. Inclusive, y aquí agrego otra estructura que va de la mano, ya decíamos cómo está el sistema capitalista, el sistema de la ciencia, el sistema de la ideológico de alguna manera, y hay otras estructuras como en este caso hablar de la industria de las empresas, de los mismos empleos. Yo les comparto, por ejemplo, que en algunos de los trabajos donde yo estaba en el pasado, pues era muy común que una o dos personas se dedicaran a vender dulces como parte de la búsqueda de mejorar sus ingresos. Pero finalmente era algo que no estaba permitido
pero era permisible de alguna manera. ¿Por qué? Porque finalmente el dulce es un energético que te despierta, que te levanta, cuando pues ya tu cuerpo dice, ya trabajé muchas horas, ya no rindo al 100 como las primeras horas del trabajo, y sin embargo tengo que estar aquí. Y la empresa también pues tiene que buscar la manera en la cual tú puedas estar ahí. Esto por la misma empresa de los dulces. Pero además muchas empresas de manera formal, de manera legal, justamente a mí me tocaba ver que vendían de estas clásicas, estas clásicas, máquinas de café o de refresco, donde tú elegías un café y a ti, por ser empleado, te daban el café a $1, cuando normalmente ese café en otros tiempos estaba entre 7 y 10 pesos, ¿no? Entonces, pero a ti te lo daban en $1, entonces tú tenías una preferencia y hasta podrías generarte una idea de, mira qué empresa tan buena onda que se preocupa por el bienestar de sus empleados y sus empleadas, pero no, pues es parte de reproducir el mismo sistema de dependencia, porque lo que quiere es una persona alerta, que pueda estar respondiendo lo mejor posible, además con una recompensa inmediata y un subidón de la glucosa, ya sea con el café o con el azúcar, para poder seguir haciendo su trabajo, aunque cuando salga del trabajo otra vez siga pues con ese malestar y ya de plano pues tenga que, pues como sabemos, dormir en el camión o mientras está en el traslado a su casa, ¿no? En el mismo trabajo esto todavía se ha complejizado más. Veamos aquí también la industria que está sustentada pues en la identidad. Cualquier industria que ustedes piensen está sustentada en una idea muy básica, muy humana y que recorre todas nuestras problemáticas y soluciones y proyecciones de vida, que es el tema de la identidad. ¿Quién soy yo? El clásico conócete a ti mismo de la filosofía, pero aplicado perversamente al tema de la mercadotecnia, cuando en este caso vamos a hablar de que en el trabajo hay inclusive la búsqueda de una identidad, de que la empresa es lo mejor posible, es el mejor lugar donde puedas estar y por lo tanto, entre más tiempo estés en la empresa, pues va a mayor producción para la empresa, pero además tú quieres estar en la empresa porque sientes que te trata bien, porque te dan café, porque te dan refresco, porque te dan algunos dulces, pero en otras empresas me ha tocado saber que existen inclusive algunas áreas de juego, ya sea para jugar billar, para jugar ping-pong, juegos de mesa o inclusive los clásicos barriles de cerveza. Es decir, se llega a dar cerveza gratis a los empleados dentro de las mismas instalaciones de la empresa. Por supuesto, no en su horario laboral, pero está abierto ahí para quien quiera, una vez terminada su jornada laboral, pueda acceder a ese tipo de espacios, o inclusive dentro de su jornada laboral, con la responsabilidad puntual ya del trabajador o trabajadora, de que pues no es lo mismo pues ingerir alguna bebida alcohólica con todo lo que implica de pues simplemente jugar una partida de ping pong para desestresarse. Pero vean todo lo que se está generando ahí de una identidad de decir, bueno, pues mejor me quedo más tiempo aquí en el trabajo porque aquí me tratan bien o aquí tengo lo que no tengo en mi casa, ¿no? Vean todo lo que está de carencias implicada en ese término psicológico también, en esos planteamientos, ¿no? Y además decía también de algunos medicamentos, el famoso Tafil, que tiene que ver con la ansiedad, con el pánico, medicamentos, ¿no? Que muchas personas van utilizando porque sus trabajos son muy estresantes, son muy demandantes. Alprazolam, por ejemplo, también puede ser otro de esos ejemplos. Y bueno, ya por último, un aparato ideológico muy, muy fuerte al cual hay que tomar en cuenta al respecto, ¿no? Este aparato ideológico al cual yo me estoy refiriendo es el siguiente en los términos de hablar del neoliberalismo y la estructura de violencia. El neoliberalismo lo planteo de la siguiente forma. Ustedes conocerán o ubicarán a los clásicos griegos antiguos, inclusive si lo queremos pensar en alguna película cercana, se recordarán la película clásica de la Ilíada, donde está Brad Pitt, ¿no? Como uno de los protagonistas, donde a él le toca justamente ser el personaje de Aquiles, ¿no? Y sabemos la famosa idea de dónde está el famoso tendón de Aquiles y que ese es su único punto de este semidios para poder ser vulnerable y poder morir en ese sentido. Pero ¿qué plantea Aquiles en otro de los relatos míticos de los griegos antiguos?
que él finalmente ya se encuentra en el inframundo, ya murió, ya perdió la vida, pero fue una vida que quedó para la historia, que quedó ahí planteada para la historia, para no morir, su historia, su vida, como una leyenda justamente, ¿no? Como un gran mito. Sin embargo, en los hechos, pues esa persona en concreto, en lo particular, es una persona que está muerta, es una persona que no está viva. Y entonces él después en el inframundo se está quejando de una vida que no es capaz es una vida que no es capaz de, de tener dicha, porque no existe, ¿no? Él preferiría en el inframundo decir, bueno, preferiría volver a tomar esa elección de tener cualquier tipo de vida, aunque sea muy efímera, aunque sea muy que no pasa la historia, pero seguir vivo. Ahorita me gustaría estar vivo a quedarme a menos de 30 años muerto, digamos, ¿no? Sin ningún planteamiento. Esta idea de una vida breve, pero que quede marcada en la historia, que es el planteamiento inicial de Aquiles, pues es el mismo relato, y por eso digo, veamos toda la industria ideológica de la cultura del narco, ¿no? De los narcocorridos, por supuesto, pero también las narconovelas, las narcotelenovelas, toda esta industria que está plasmada en este mismo enfoque, en donde, por supuesto, por el perfil y por el desarrollo personal de toda persona, pues en la adolescencia se es más vulnerable, pero además en contextos más adversos, más pobres, con un nivel de estatus socioeconómico, donde se puede plantear esta idea, ¿no? A ver, ¿tú qué prefieres? Una vida breve pero placentera en la cual puedas tener dinero, puedas tener mujeres, puedas tener carros, puedas tener lo que tú quieras, aunque claro, te puedes morir en cualquier momento, pero vas a tener lo que jamás vas a tener en tu vida si llegas, en el mejor de los casos, a los 80 años, pero padeciendo tras padecimiento, y ese es el dilema que se vende a muchos adolescentes, a muchos jóvenes, para involucrarlos dentro de las células, dentro de las estructuras de la carne de cañón, de la industria del narco y del crimen organizado. Entonces, vean para que planteen estos elementos de una parte estructural que viene, al menos a nivel ideológico, a partir de estos relatos míticos de Aquiles y que está planteado en la cultura del narco a partir de este aspiracionismo, ¿no? Que finalmente está involucrado de querer acceder a otro estatus socioeconómico, de querer ser rico, de querer ser reconocido. Y aquí está lo importante. En el fondo, en cada uno de este recorrido que hemos hecho, no hay más que la búsqueda de toda persona de amor, de reconocimiento, de un buen trato, de tener buenos padres, de tener buenas madres, de tener una buena familia, alguien que pueda dedicar tiempo. Por supuesto, si pensamos en quiénes son padres y madres en la actualidad, seguramente podrán decir ellos y ellas que a su vez a ellos les gustaría tener tiempo con sus hijos, con sus hijas, pero que las demandas de trabajo o de otro tipo de actividades no se los permiten, ¿no? Sabemos que hasta hace muy poco tiempo, pues, no se podía trabajar, bastaba con que trabajara una persona de la familia y ahora tienen que trabajar 2, 3 o hasta 4 integrantes de la familia para más o menos tener el mismo estilo de vida al respecto. Por último, algunos datos relacionados con la estructura de violencia que, insisto, sobre todo para que quede claro esto de la industria del narco vinculado con el tema de la violencia, pues no podemos dejar de pensar desde el 2005 para acá, al final del sexenio de Vicente Fox y todo el sexenio de Calderón, pasando por Peña Nieto, un cambio estructural muy importante, con fechas y datos muy específicos. Aquí voy a enumerar y ya para terminar nuestra presentación, pero que van a dejar muy en claro la modificación estructural en términos de violencia al respecto. Entre el foxismo y el Calderón, sabemos que el 2 de julio, pues, del 2000 llegó Fox, ¿no? Estamos hablando, pues, ya de 24 años de ese primer momento, ¿no? En el año 2000, García Luna, que todos sabemos aquí, todas y todos, quién es García Luna hoy, de manera formal, de manera legal, bueno, pues García Luna en el 2000 planteó la reestructuración de la llamada Policía Judicial Federal, que después en el 2001 se va a convertir en la famosa AFI.
pero veamos desde dónde viene, ¿no? Al menos desde el 2000 ya estamos planteando estas modificaciones, estos planteamientos. Ya para el 2006, con Calderón, forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública y en el 2009 como parte de la Policía Federal. Otro punto importante es que, como ustedes recuerdan, por ahí del 2008 hubo una crisis pues financiera muy importante que también nos pegó aquí con mucho desempleo, que se agregaba al tema de la inseguridad. Entonces ya tenemos desempleo, inseguridad, y había personas que tenían aún dentro de esas estructuras la posibilidad de terminar una licenciatura, de terminar una carrera, pero pues sea por el FOBAPROA, sea por estas crisis que les menciono, o por el contexto de violencia estructural de narco en el cual vivían, pues no podían acceder a algún puesto de trabajo digno, aún teniendo una carrera universitaria. De tal manera que los universitarios pasaron de ser de 6,000 a 36,000 y de 4,000 a 40,000 las personas que formaron parte de esta Policía Federal en su momento. Es decir, también inclusive este sector de la población pasó a ser un boom también, de tal manera que casi 9,000 personas tenían este perfil universitario, que podemos explicar también con esta crisis económica, además de los otros dos elementos que también ya mencionábamos. Pero vean el crecimiento de 4,000 a más de 40,000 elementos. No se duplicó, no se triplicó, es a la 10ª potencia, ¿no? Para que veamos toda la estructura de delincuencia a través de la Policía Judicial Federal que se estuvo generando y que sabíamos que estaba después al servicio de el cártel de Sinaloa, como después hemos estado sabiendo, ¿no? Después con Peña Nieto, García Luna siguió, no hay que olvidar que él siguió siendo parte del gobierno de Peña Nieto, ya como un empresario con sus consultoras, ¿no? Entonces ahí ya todavía estaba, pero ya con la idea de yo soy un consultor que trabaja con el gobierno de Peña Nieto. El tema de Ayotzinapa, de los temas del narco también, de las minas en el 2018, y bueno, ya viene toda una política muy diferente con todos los programas sociales que buscan ser una alternativa, esto de abrazos no balazos, como una estrategia contra la violencia neoliberal, así como también estas ideas de jóvenes construyendo el futuro, las becas para el bienestar, prevención de adicciones, reformas laborales, reformas al sistema de pensiones y la ley de pensión universal para adultos mayores. Son programas que de alguna manera ayudan a que al menos, si bien no se reduzcan como uno quisiera los temas de decesos por temas de violencia relacionados con el crimen organizado, con el narcotráfico, sí han ayudado a que no se siga incrementando en el mismo ritmo a partir de estos programas sociales. ¿Qué soluciones entonces y con qué conclusión podemos cerrar esta presentación? Pues bueno, insisto, hay que tener claro que todos somos parte del problema y en ese sentido también todos somos parte de la solución, porque ni los políticos ni los empresarios en primera instancia van a querer buscar eliminar el mundo de las adicciones. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Pues el pueblo consciente, organizado, a partir de un muy buen diagnóstico en ese sentido. Entonces, todos somos parte del problema y de la solución, todas y todos, en ese sentido, somos adictos, somos adictas, o si se quiere al menos, potencialmente adictos o adictas, en ese sentido, rompiendo también con ese esquema mercadológico de un perfil único de adicto o de adicta y ver que por el contrario es una violencia estructural que se genera a partir de una adicción que se puede generar de manera estructural, bastando en pensar en las famosas tienditas de la esquina, ¿no? Políticas de prevención que hay que generar, una salud estructural que hay que generar a partir de un Estado que esté realmente preocupado por la salud de sus ciudadanos, de sus ciudadanas, de las mercancías, la calidad de estas mercancías, todos estos elementos que han surgido también con el tema, por ejemplo, de los vapeadores, que sabemos que con el tema de la pandemia, pues muchas enfermedades, las llamadas comorbilidades, fueron tema importante para el deceso de muchos mexicanos y mexicanas, producto de un Estado que no le importaba, pues ver como carne de cañón a muchos mexicanos y mexicanas. Entonces, eso es un tema muy importante, a partir de la ley de etiquetados, a partir del tema de los vapeadores, entre muchas otras políticas en ese sentido. Y por supuesto,
las reformas laborales que hacen menos vulnerable a una persona cuando tiene un mejor poder adquisitivo, cuando tiene un mejor salario y puede plantearse al menos la posibilidad de vivir con mejor dignidad que hace 6 años en otro tipo de gobiernos o mucho más atrás si nos vamos en ese sentido, ¿no? Reformas laborales decía en sueldos, en vacaciones, en descanso, y bueno, por supuesto hay que trabajar la escucha activa y efectiva en la familia, cómo expresamos nuestras emociones, nuestro sentir, nuestro pensar, para entonces construir la comunidad, ¿no? La comunidad que siempre es fundamental en términos de justicia, en términos de adicciones en este caso, donde planteamos pues esta posibilidad de una familia mucho más fuerte ante las inclemencias que pueda generar el fenómeno de las adicciones. Violencia y adicciones, pues en general es una manera estructural que nos afecta a todas y a todos, no solo de manera indirecta, sino de manera directa, y somos potencialmente adictos o ya lo somos en alguna medida. Hay que ser conscientes de estructuras laborales, educativas y económicas, de salud que dan sentido a fomentar o prevenir las adicciones y la violencia con un marco de mentalidad a partir de la desesperanza, el fatalismo y el famoso aspiracionismo. Pues aquí la presentación, disculpen que haya sido tan largo, pero creo que era un tema pues importante al menos señalar los diferentes caminos y reflexiones estructurales que hay que visibilizar para saber cómo nos vamos organizando para que esto pues al menos nos haga personas o grupos menos vulnerables en el mundo de las adicciones como una violencia estructural. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros, y bueno, pues adelante. Muchas gracias, Orlando. No, estuvo muy bien, muy completo, no fue demasiado, al contrario, fue muy rico, nos mantuviste, pero sí al tanto aquí. Fíjate que tenemos algunos comentarios. A ver, por aquí está. Nos dice Sonia, yo soy adicta al azúcar y al pan. Qué rico. Bueno, todo con moderación, ¿verdad? Hablábamos de algunos productos, bueno, ya. Nos dice Victoria B que también dice que al TikTok, ajá, que también nos califica. Yo le había puesto que adicto a las relaciones tóxicas, ya lo habías comentado. Ajá, hablábamos de la mercadotecnia. El profesor Manuel Garcés nos dice, soy adicto a leer La Jornada. ¿Qué le puedes decir al profesor al respecto? Pues claro, ¿no? Ahí parece ser que la lectura, al contrario, ¿no? Es algo bueno, inclusive recomendable, ejemplar, pero ahí voy a apelar un poquito a Aristóteles cuando hablaba del famoso justo medio, ¿no? Es decir, algo que parece bueno, no necesariamente es bueno en sí mismo, en cualquier caso, en cualquier circunstancia, ¿no? Habría que ver cuál es la medida adecuada, porque si me la paso, por ejemplo, personas como yo que tiene intermitencias en cuanto a su actuar, donde a veces es más sedentario o a veces ando más en las calles, pues cada estilo de vida tiene sus pros y sus contras, pero por ejemplo, si yo me la paso leyendo, bueno, pues saben que soy filósofo, entonces, pues dentro de mi formación, o como académico, como profesor, o como educador popular del instituto, o como en los círculos de estudio, pues pasamos muchas horas sentados. Yo puedo decir que siempre estoy pensando, estoy reflexionando, estoy leyendo, estoy discutiendo, y que todo eso es muy bueno. Pero cuando eso lo haces por largas horas, que a veces te tienes que quedar en la madrugada para hacer trabajo, pues eso claramente ya no es benéfico. Y sí, claro, puede generar esta dependencia del famoso ser workahólico, ¿no? Es decir, esta persona adicta al trabajo que solo está pensando en trabajar, pero ya de manera enajenante y que le impide tiempo para sí mismo, porque esa es la otra cosa. Vean las implicaciones psicológicas, ¿no? A veces, por hablar de un perfil, ¿no? Una persona que siempre está haciendo cosas por los demás es una persona muy vulnerable, porque infinitamente está saciando o intenta saciar el bienestar de la otra persona, tenerlo contento, tenerla contenta. Y eso pues jamás se va a saciar esa persona o esa situación. En cambio uno pues va a estar ahí, pero en el fondo hay temas psicológicos como la necesidad de reconocimiento, la falta de validación de los padres o las madres, como elementos estructurales psicológicos que también hay que considerar y de contemplar y acompañar y llevar poquito a poquito en esos procesos, tampoco pensando
como me gusta a veces plantear el ejemplo de la clásica mujer golpeada, ¿no? Que inclusive algunas otras mujeres dicen, ¿cómo es posible que no lo ves? Ahora sí lo vas a dejar, y si no lo dejas, ahora voy a ser yo quien te voy a golpear, ¿no? Inclusive llegan a ver ese tipo de comentarios. Cuando hay que generar esa es una sensibilidad de decir, bueno, esa persona sabe que está mal, vive eso, pero no tiene alternativas en su horizonte de autoestima y de oportunidades y de herramientas para reaccionar de forma diferente, pues a lo mejor lo único que encuentra es, pues veo cómo me reinserto otra vez en este esquema, o bien, en el mejor de los casos de que deje al hombre golpeador, encuentra un hombre similar para replicar ese mismo proceso porque es lo que ha aprendido. Es lo que ha aprendido de su madre, es lo que ha aprendido de su sociedad, es lo que ha aprendido en sus relaciones de pareja. De ahí esa pues frase cotidiana de todos los hombres son muy iguales o todas las mujeres son iguales, porque pues repites un patrón y vas replicando. Pero si tú no eres consciente cuando estás viendo una violencia en otra persona y simplemente le agredes todavía más, pues no le vas a ayudar en nada. Al contrario, hay que ser consciente de la problemática y ver si alguno de nosotras y nosotros puede ayudar, y si no, pues encauzarlo con la persona adecuada para que realmente le pueda ayudar, porque también está en nosotras y nosotros pues ser mesurados y decir, pues yo quisiera ayudar, pero pues a lo mejor no estoy capacitado, no estoy capacitada para ayudarle, a lo más que puedo hacer es canalizarle con una persona que sí le va a apoyar en ese sentido, ¿no? Bueno, ahí mi comentario. Muchas gracias, Orlando. El justo medio, el punto medio nos comentabas. Hay que llegar al punto medio. Nos dice Victoria P., dice, los consumidores de alguna droga viven bajo criminalización, mientras a los delincuentes del mercado se encuentran olvidados por las fuerzas policiales. Pues sí, algo que le comentes, adelante. Pues está este documental clásico, famoso ya de muchos años, pero no es el único, ¿no? El de Super Engorda, me creo se llama, ¿no? El de McDonald's. Recordarán estos, de estos documentales tipo Michael Moore, donde se muestra una persona que viva comiendo hamburguesas de McDonald's, cómo va deteriorándose de manera además bastante rápida su estado de salud, y son empresas totalmente legalizadas, inclusive tienen fundaciones, inclusive tienen toda una industria pensando en la niñez, que también ahí se están violando los derechos de las niñas y de los niños como algo importante y fundamental. La clásica industria, ¿no? De Kellogg's, ¿no? Que a partir de los clásicos animalitos, pues genera una industria del azúcar y una dependencia muy, muy fuerte, ¿no? ¿Qué es la otra, no? Insisto, la heroína la pensamos como una pésima droga, terrible, y sí lo es, pero el azúcar no es algo tan distinto de la heroína, y sin embargo a ese nivel la tendríamos que estar considerando por su capacidad de engancharte totalmente. Además, en la heroína pues a lo mejor no la puedes conseguir tan fácilmente, pero el azúcar sí, la puedes conseguir en la tiendita, en un Walmart y en diferentes presentaciones. Si te aburres de una, encuentras otra. Pues, pues yo no tomo, yo no le echo azúcar al café. No, pero bien que te comes el pan, como decía ya la compañera, o te comes las galletas, o alguna otra presentación de azúcar, ¿no? Una paleta, qué sé yo, de hielo. Además, también las paletas hay variedades, hay paletas de hielo, paletas de caramelo, una industria del azúcar que es de las más grandes que existen en ese sentido, ¿no? Y retomando un poquito los otros comentarios, aprovecho, Soledad, en lo que alguien más también se va animando. Estas adicciones no solamente del azúcar y del pan, decía la adicción del TikTok, y vean lo que yo decía al inicio como un tema estructural importante, la sociedad de la inmediatez. Pasamos de los televisores, ¿no? Con programaciones que en su momento era la respuesta a tener el control y el ritmo de la sociedad de lo que antes eran las iglesias, ¿no? Si vamos todavía un poquito más atrás, teníamos a los abuelos, las abuelas, que se levantaban temprano para ir a la iglesia, ¿no? También, por supuesto, seguirá habiendo familias así, pero no es el paradigma predominante ya, ¿no? Ahora, y entonces, la misa de 7, la misa de 12, la misa de la que correspondiera, y eso marcaba el ritmo de la sociedad en turno. Después ese lugar lo ocupó la televisión en la transición con la radio, pero sobre todo después lo ocupó la televisión sabiendo que había un programa
había un programa de deportes, un programa de telenovela, el que ustedes quieran, alguna serie, alguna película, con el agregado de que era un aparato para toda la familia y era un aparato donde lo que se veía difícilmente se iba a repetir en un corto tiempo. Vean entonces qué significa el mundo de las redes sociales como YouTube, como Facebook, en ese primer momento. Todavía no llego a las otras que ya refirieron. Pero entonces ahí nos vuelven todavía más inmortales. Por eso hablaba también de la posmodernidad, que entre otros de esos postulados está la idea de la sensación de que tú eres inmortal, tú no vas a morir porque parece que el tiempo no pasa. Porque te puedes poner tinte, porque te puedes hacer operaciones, porque te pueden, inclusive la ciencia ha avanzado, que te puedes poner células madre, lo que ustedes quieran pensar de que busca ocultar el fenómeno de la muerte y de que algún día pues vas a morir, ¿no? Bueno, eso como gran paradigma de la filosofía en la posmodernidad, pues el neoliberalismo lo tiene muy claro, porque entonces en el YouTube y en el Facebook está esta idea de puedes ver inclusive aquellos programas que no te dejaba ver tu mamá, que no te dejaba ver tu papá, o que no los podías ver porque no tenías la infraestructura tecnológica en aquel momento donde tú vivías, y ahora lo puedes ver. Pero además tú tienes el poder de decidir cuándo lo ves, cuándo no lo ves, y si lo quieres repetir. Vean cómo ahí están estos elementos que yo enunciaba como parte de estos esquemas que generan esta dependencia y esta adicción, cuando hablaba de la recompensa a corto plazo, la intolerancia a la frustración o la ganancia con el menor esfuerzo posible, ¿no? Y esto si lo podemos agregar con toda la industria del porno, de la industria de un montón de adicciones que se generan en el mundo de las redes sociales, que ahí está clarísimo. Pero además, si ya la estructura de los formatos de las redes sociales ya era diferente de los programas de televisión, todavía después viene una segunda revolución dentro de ese mismo esquema, que es el famoso Instagram y el famoso TikTok. Es decir, formatos donde los contenidos son más cortos, más breves, pero que buscan ser lo más impactantes para poder tener la atención de esa persona, y entonces te la pasas uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Es decir, es otra vez esta misma esquema. O sea, insisto en que veamos cómo esto está estructurado. No es aceroso que coincida de que podamos ver en el TikTok, en el Instagram, estos videos cortos, porque ahí se genera una recompensa a corto plazo y va muy de la mano del capital, en el sentido de que el capital va a buscar la mayor ganancia en el menor tiempo posible. Entonces, si yo puedo generar mayores vistas, mayores videos, en un video que no sea de 10 o de 30 minutos, si no lo puedo conseguir en 30 segundos, pues mejor entonces me voy a ese tipo de plataformas que generan además esa adicción de más, que va también de lo micro a lo macro, ¿no? Pensemos en las porciones también, porciones de refrescos, de palomitas, cómo han avanzado en los últimos 20 años. Antes era muy difícil pensar en tamaños de 2, 3 o 4 litros, y ahora es muy normal que las grandes cantidades sean las que predominen en los líquidos o en las palomitas. Antes era todo muy pequeñito, ¿no? Eran otro tipo de porciones. O en el caso, inclusive para cubrir todo, y con esto termino para seguirles escuchando, las famosas coquitas, de decir, pues yo tomo, pero poquito, ¿no? Que es como un engaño, ¿no? Pero te vas enganchando poquito a poquito. Yo no me tomo la de 3 litros, pero me tomo una coquita ahí de 200 mililitros, ¿no? Nada más para el saborcito, ¿no? Para no que se me vaya la cosquillita. Pero así se va generando el proceso adictivo. Bueno, ahí le dejo. Muchas gracias, Orlando. Sí, me dio mucha risa lo de las coquitas, porque así he visto, nada más que se toman como 6. ¿Por qué es tan chiquita? Sí, es parte. Pues vamos a darle la palabra a nuestra querida compañera doctora Elida Flores Melo. Adelante, querida Eli. Sí, buenas noches, bienvenido, Orlando. Yo creo que ahí el punto de las adicciones es cuando tomamos algo y nos hace daño o les hace daño a los demás. Creo que ese es el punto, porque podemos tomar alcohol, 1 copa, 2 copas, dependiendo de la frecuencia, y eso está establecido.
Entonces, pero no solamente el alcohol, sino cualquier actividad se puede volver adictiva, no importa cuál sea. Y ya lo mencionaba Orlando, puede ser las más comunes que ahorita están diciendo, el alcohol, el tabaco, las drogas, cocaína, heroína y últimamente el fentanilo. Claro, cada una de ellas tiene una historia de cómo se han metido en la sociedad. De hecho, hace más de 100 años no estaban prohibidas. Y veamos toda la destrucción que sucedió con el alcohol. Recordemos a los intocables y cómo habitaban en ese mundo oscuro, porque eran drogas, alcohol, marihuana, básicamente. Y el poder de las armas, todo eso se dio y por eso finalmente Estados Unidos decide prohibir algunas sustancias como es la marihuana, como es la heroína, en China el opio. En todos los lugares tenemos bebidas alcohólicas. En México teníamos el pulque y el tequila, obviamente, pero creo que si nos hace daño algo es cuando tenemos problemas de adicción. Y yo recuerdo un caso que se dio en China, todavía no eran tan famosos las redes sociales, pero estaba el Tamagotchi, ¿cómo le llamaban? Como una criatura virtual que uno cuidaba, aplicándole, pegándole, o no sé qué, porque yo no lo tuve muy bien, medio lo conocí, pero la nota me impresionó, porque era una pareja de chinos, o tal vez japoneses, sé que eran orientales, que compraron un Tamagotchi y le dedicaban todo su tiempo, tanto que dejaron morir de hambre a su propio bebé. Por eso para mí fue impresionante esa nota, porque ¿cómo es posible cuidar algo electrónico y dejar morir a un bebé? Porque pues le dedicaban todo el tiempo del mundo. Entonces, creo que cuando uno tiene una adicción, no importa, digo, tiene razón Orlando, yo soy, por ejemplo, adicta al café, me encanta y no lo puedo dejar, eso sí es cierto, ocupo descafeinado, pero aún así lo sigo tomando diario. Y otras cosas, pero no vamos a entrar en personalización porque si no, no terminamos. Pero igual a las relaciones, como decía hace rato Soledad, relaciones tóxicas. A veces conseguimos una pareja tóxica que nos hace daño, la dejamos y volvemos con otra. O las clásicas que de pronto una persona tiene una pareja, luego tiene otra y otra y otra, porque no lo puede dejar, se vuelve adictivo. Lo que decía el profesor Garcés, también leer. Por ejemplo, pueden leer, pero a toda hora, y olvidarse de comer y olvidarse de ciertas situaciones, olvidarse de su familia. Por eso las adicciones son malas. Ahora, ¿cómo podemos combatirlas? Bueno, yo creo que es parte de un sistema económico y ahí es donde está la dificultad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el alcohol, ¿cómo se abatió la gran criminalidad? Legalizándolo. El tabaco es lo mismo, produce bastantes muertes anuales, sin embargo siguen fumando y lo quieren cambiar por vapeadores que normalmente, y lo hemos visto, se vuelven más tóxicos. No hay un beneficio en sustituir una cosa por otra, o el tabaco por tabletas de nicotina. Si alguien es adicto, pues va a consumir un montonal de tabletas de nicotina. Entonces, creo que no cambia mucho la situación en los adictos. Por ejemplo, todos nosotros también tomamos en fiestas un poco de alcohol, un poco de tequila, pero no somos adictos, pero sí sabemos que el que empieza con una copa, y luego sigue otra, y luego otra, y en el mismo tiempo y con mucha cantidad, pues va a tener a la larga problemas. Pero la misma sociedad nos obliga, por ejemplo, aquí en la zona que tenemos trabajadores de Oaxaca, Veracruz, Estado de México, vemos que los jóvenes, y hablo de jóvenes 12, 14 años, a ellos sí les permiten tomar cerveza. Y sabemos que entre más jóvenes se pueden volver adictos, es decir, nunca van a poderlo dejar. Claro, a cualquier edad se puede uno volver adicto,
pero si empieza uno más joven, es más probable que se retenga esa adicción. Es un problema difícil. ¿Cómo atacarla? ¿Cómo atacar realmente cuando es un adicto si no tenemos un sistema de salud adecuado? ¿A quién le pedimos ayuda? Por ejemplo, yo conozco casos de múltiples personas, sobre todo adictos al alcohol, y que la sociedad ha creado los alcohólicos anónimos. Algunos los ayudan, otros no. Pero no tenemos un sistema social público que ayude a estas personas. Hay este tipo de institutos particulares, pero que cuestan mucho dinero. Por ejemplo, Oceánica, que recibe cierto tipo de adictos, porque finalmente las adicciones no conocen estatus, pobre, mediano, rico o personas exitosas, profesionistas. Por ejemplo, el caso de José José es muy conocido porque estuvo en muchos lugares y finalmente no pudo detener a tiempo esa adicción. Entonces, a la larga destruyó su carrera. Pero creo que cada situación se vuelve particular. Sin embargo, hay gentes que pueden superar esto, pero dejan secuelas. Ahora, depende qué tipo de adicción. Por ejemplo, ahorita el fentanilo. México lo puede evitar evitando la importación y el traslado de fentanilo, pero ¿qué hace Estados Unidos? La droga no se va solita. ¿Quién la lleva? ¿Quién la distribuye? ¿Quién se beneficia? Así es. Ahora, los Estados Unidos con sus guerras de armas, todos sus soldados, por ejemplo, y eso está documentado, les daban marihuana. A nuestros soldados de nuestro ejército les dan marihuana. ¿Por qué? Porque favorece las relaciones que estén bien y que soporten situaciones de estrés altamente graves. Entonces, por eso se los provee. No no directamente, pero todos sabemos que lo consumen. Y entonces, si terminan, por ejemplo, en Estados Unidos, que dura, no sé, creo que un año, el servicio social, van a la guerra, regresan, pero muchos regresan ya con esa adicción, porque no soportan la guerra, que se da lejos. Entonces, el síndrome del veterano, que cuando ve uno los veteranos tienen 25 hasta 35 años, pero están bastante mal. ¿Cómo superar toda esa situación? Bueno, disminuyendo la guerra, pero podremos hacer algo para disminuir todo eso, pues no, no se puede. Y hasta ahí le dejo porque creo que me acaban de tocar, entonces los dejo, los seguiré escuchando, pero me voy unos minutos. Bueno, o unos, si puedo, los alcanzo más tarde, por favor. ¿Sí? Ok, gracias. Muchas gracias, querida doctora Elida Flores Velo. ¿Cómo ven? Ajá, hermosa como siempre, ¿verdad? Ahí le da el punto exacto. Ah, donde está la llaga, ahí le da. En unos momentos nos vuelve a acompañar. ¿Qué nos puedes comentar de lo que dice la doctora Eli, Orlando? Sí, pues toca varios puntos muy importantes todos ellos. Inicio por esta idea del daño, ¿no? Nos dice, bueno, ¿dónde está la clave de la adicción? En el daño que causa. Pues no necesariamente, insisto, poner como ejemplo, no el ya no lo vuelvo a hacer, es una conciencia de que hay un malestar, que hay un daño, y sin embargo eso a la persona que es afectada no le genera una contención suficiente para no volverlo a hacer. Pero además no solamente en ese sentido del daño, porque podemos pensar en una persona, por ejemplo, que hace mucho ejercicio, que casi no toma alcohol y que pues también llega ocasionalmente a beber alcohol y de repente se pasa, digamos, del límite que su organismo le tolera justamente porque no tiene una dependencia, entonces se genera un daño y ya no sigue bebiendo, ¿no? Pero es porque está en un nivel donde no tiene todavía esa necesidad ya creada a partir de esa patología de que el cuerpo ya vuelva dependiente, como el caso del alcohol, como lo que decían de José José, ¿no? Como uno de los elementos ahí importantes. Pero el daño no necesariamente es un límite, porque hay personas que ya hasta claramente lo dicen, ¿no? Pues es lo que yo quiero es morirme, ¿no? Lo que yo quiero es
que pues ya que un día me levante, que ya no esté vivo, que no esté viva. Pero eso, en el fondo, es un reclamo, es una falta de autoestima, es una falta de atención, de cariño del entorno, de la sociedad, de la comunidad que yo decía en términos generales, pero además esa persona, o inclusive lo vemos con los clásicos teporochitos o teporochitos que nos encontramos en la calle, que plantean elementos bien básicos, pero muy profundos. Normalmente ese tipo de personas, dice uno de las ve a distancia, están hablando solas o hablan siempre enojadas. Ándale, los escuadrones de la muerte. Pero, pero son personas que lo que están solicitando es no me rechaces, la sociedad me está rechazando, me excluye, ¿no? Y por eso hablan de manera enojada, pero inclusive aún dentro de su malestar, lo que buscan, lo que demandan es escucha, que les pongan atención, que vean que son personas importantes o que fueron personas importantes. No recuerdo de esos programas de Cristina Pacheco de los 90, yo creo, o 2000, inicios de los 2000 todavía, donde se planteaba justamente uno de esos vagabundos que se decía, no, pues era una persona que era un matemático, un gran, que había hecho su doctorado, que se había hecho en Rusia, que hablaba ruso, y daba evidencia, ¿no?, de todos esos conocimientos que tenía, y sin embargo era un vagabundo, ¿no?, porque se sentía rechazado, que no se involucraba en la sociedad porque no se sentía querido, ¿no? Y otro elemento también de este ego y este daño es que muchas personas, cuando uno le pregunta, a ver, ¿y cómo le hiciste para finalmente dejar el cigarro, dejar el alcohol o la adicción que tú quieras, ¿no? Y dicen, algunos de ellos, he escuchado que la respuesta es, pues porque vi que me iba a morir y ya no me gustó esa sensación y entonces yo le puse un frente. Pero no es por su familia, no es por su entorno, no es por alguien más, porque normalmente las personas adictas son personas muy egoístas, solamente piensan en sí, en su bienestar, en cómo maximizar este bienestar del esquema que hablaba en la anterior participación, ¿no? Inclusive hay un salto o una gradación, ya sea hacia arriba o hacia abajo, de las mismas drogas, ¿no? Como algunos empiezan con marihuana, cocaína, heroína, o como para bajarle inclusive, pues van buscando drogas menos duras y así buscar que el nivel de dependencia vaya bajando, ¿no? Luego decía esto de los tamagotchis, que también es muy, muy importante, ¿no? Porque criticamos en alguna medida inclusive algunas personas que solamente tienen perros o solamente tienen perras, pero tienen animales. Pero digamos, no es lo mismo interactuar con un animal que con una persona, ¿no? Con la voluntad de una persona, que es tú igual. Pero en el caso del Tamagotchi, esta necesidad o esta sensación de controlar, de ser Dios, es muy fuerte. Entonces hay un deseo, una recompensa, pero además está compensando también una necesidad de atención. O sea, finalmente a mí no me están poniendo atención y yo sí voy a mostrarme como una persona que puede controlar a otra persona, porque vean cómo están los esquemas, ¿no? Padres, hijos, nietos, tal. Si uno ve los esquemas, muchas personas que han sido desatendidas, pero que logran tener algún núcleo familiar posterior, se vuelven unas personas muy controladoras porque no quieren ser esas personas que dejaban al olvido a sus hijos o a sus hijas como ellos o ellos lo vivieron. Y entonces, pero pasan al otro extremo, se vuelven personas controladoras. Y qué mejor ejemplo de control que los mismos Tamagotchi que ya se referían, ¿no? Donde tú tienes el control, porque tal cual tienes un control para decir que se mueva aquí, se mueva acá, cuando le das de comer, cuando no le das de comer. Y si se muere, pues se muere, pero tú sabes en el fondo que no es un ser vivo y que pues te puedes comprar otro o le cargas la pila, lo que corresponda, ¿no? En ese sentido. Y luego lo de las ludopatías, ¿no? O estas distinciones entre el café, por ejemplo, y el puro, ¿no? Insisto en este matiz porque aunque no es una distinción importante, sí es una implicación muy diferente, ¿no? Si tú fumas puro, así fumas cigarro, las consecuencias son muy diferentes, ¿no? Porque y sin embargo hay una adicción, o sea, no se niega la adicción, pero las consecuencias, o sea, yo llegué a conocer personas de más de 100 años que fumaban puro y que según me decían esa persona, pues no es que fumara puro ocasionalmente, sino lo hizo por muchos años en su vida. Imaginemos una persona más de 100 años. Seguramente esa misma persona, teniendo esa misma adicción,
si fumara cigarro no hubiera llegado a los 100 años, seguramente le hubiera dado algún tipo de cáncer. Y aún así tampoco está la garantía de que hubiera generado alguna enfermedad por el hábito del cigarro, pero vemos ahí como la parte química también está, lo mismo del café, no es lo mismo un café de grano que un café de la tiendita, que además, insisto, está agregado con otros químicos, con otros que te enganchan, pues porque vas con toda la industria, ¿no? Toda la industria de la ciencia, de la tecnología al servicio de la industria del capital, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos elementos ahí para comentar y al ratito retomo otros que también se mencionaron para ver si ahorita alguien más se anima. Muchas gracias, Orlando. ¿Quién se anima? ¿Quién tiene otro comentario? Ajá. Ya saben que tenemos aquí el panel abierto o también pueden en el mensajero interno o por supuesto en Facebook poner su comentario, ajá, su pregunta, su duda, su cuestionamiento, lo que nos quieran compartir. ¿Quién se anima? Uh-huh. ¿Quién nos dice? Ajá. Decíamos, aquí hay algunos mensajitos, aunque eran de acuerdo a la plática, se hablaba a la memoria de corto plazo, uh-huh, los juegos de azar, ajá, básicamente. ¿Quién se anima? ¿Quién nos cuenta algo? ¿Mm? En lo que se animan, fíjense que estaba recordando algo de hace muchos años, no les voy a dar nombres, ajá, por el tipo de experiencia, pero esto fue después de los sismos del 85, fue en el 85, principios del 86, uh-huh, había campamentos de damnificados y al principio eran algunas incluso casitas de campaña de las tipo militar, etcétera, cada quien como podía. En uno de los campamentos estaba un vecino, un compañero damnificado también, pero estaba solo. Uh-huh. Y prácticamente estaba en una situación de alcoholismo muy fuerte. Un hombre joven todavía, desempleado, que también se había quedado sin casa y que su estado alcohólico era muy, muy fuerte. Uh-huh. Resulta que al llegar al campamento y en toda esta situación, nos organizamos en los campamentos y se dieron comisiones a cada quien. Y él, como había sido policía, uh-huh, le pedí de favor que se hiciera cargo de la comisión de vigilancia, uh-huh, dentro del campamento, para lo cual, bueno, también se anexaron otros compañeros, pero él coordinaba esa comisión. Uh-huh. Esto lo empezó a levantar. Se había separado de su esposa y su esposa posteriormente le lleva a los hijos, una jovencita y dos niños, pequeños todavía. Uh-huh. Imagínense que la niña más pequeña cuidaba a los niños ahí encerraditos en la casita de campaña y les decía no se salgan, y aunque podían salirse levantando la casita de campaña, no se salían. Una niña de 7 años preparándole la comida a sus hermanitos de 8 y 9 años, cuidándolos todo el día. Bueno, el caso es que se va dando un proceso, de pronto lo ves cómo se levanta, cómo se consigue un trabajo, se sigue haciendo cargo de la comisión de vigilancia, porque la comisión de gestiones podíamos llegar a la hora que fuera. Teníamos también un comedor, ¿no? Había horarios de comida, había otra comisión que se encargaba de ir a solicitar alimentos, iban a la central de abastos, etcétera, a solicitar y se iban preparando los alimentos y la comisión se encargaba de servir la comida, el desayuno, la comida y la cena, había horarios. Sin embargo, a la comisión de gestión, a la hora que llegáramos, porque nunca había horario, podíamos llegar a las 9 de la noche, a las 10 o a la 1, 2 de la mañana y se nos recibía. Pero la seguridad siempre tenía que estar. El darle esta responsabilidad le dio una identidad. Pasó el tiempo, él se recupera, nunca me tocó verlo en la situación más drástica, porque como era de la comisión de gestión, yo generalmente salía. Uh-huh. Pasa el tiempo, se consigue la vivienda, nos costó muchísimo trabajo porque no quedamos en los censos en aquel entonces de renovación habitacional. Hubo muchas cuestiones ahí que algunos que no eran damnificados entraron a censos, ya saben cómo es la situación muchas veces. Así que nos tocó luchar muchísimo más fuerte. Y hice nexos con lo que en aquel entonces era el delegado de la Cruz Roja Suiza en México, a Andrés, algo así se llamaba, Zellhofer, y en este caso se consigue la vivienda. Esto nos dio un lapso de tiempo de conocernos mucho más a todos los que estábamos ahí. Conseguimos la vivienda, vamos a cortar la historia, pasa el tiempo, se consiguen las viviendas, el señor tiene su trabajo,
se acuerda con su esposa la cuestión de la guardia y custodia, etcétera, etcétera, se la dividen. El señor ya tiene su departamento, tiene su empleo, y una vez que me lo encuentro, me dice, yo quiero agradecer, porque cuando se me dio la comisión de vigilancia, ya me habían advertido el médico, porque ya lo habían levantado varias veces en estado de ebriedad, muy grave, y le dijeron que era la última vez, que si volvía a tener otra congestión alcohólica, no se iba a levantar. ¿Ah? Entonces el señor pensaba que ya se iba a morir. Y sin embargo, cuando se le asignó en este caso una comisión, una responsabilidad, le dio una identidad. Entonces podemos decir que las situaciones de algunos vicios son situaciones compensatorias a algo. Ajá. Están cubriendo alguna necesidad en específico que tenemos. Y que el entorno nos los pone enfrente y que tomamos quizás lo más cercano, o lo que se adapta, etcétera, etcétera, o para lo que nos alcanza. Como en el Escuadrón de la Muerte, no veo grandes botellas cuando paso por ahí, generalmente hay las abejitas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué estamos evadiéndonos? ¿Sí? Hablábamos incluso también a las relaciones tóxicas, etcétera, al rico pan, al chocolate, al TikTok, ¿no? O sea, muchísimas cosas. Pero ¿qué hay atrás? Atrás hay una situación de una sociedad en específico que nos da situaciones o paliativos, que aparte nos los venden y nos lo venden caro, pero que al mismo tiempo están alimentando a grandes industrias. Estas industrias en específico de comunicación, pues claro, por supuesto que hay ventajas, ¿no? Pero también los hay en el azúcar, como nos comentaba Orlando. O sea, son grandes capitales en el mundo. O sea, tenemos aquí, por ejemplo, el chocolate que es tan noble, tan rico, en el estado más puro natural como se realiza en nuestros pueblos, a cómo se ha ido transformando, ¿no? Finalmente, ¿no? Y ya en muchos casos se considera parte del vicio, ¿no? Por el azúcar. Entonces, ¿qué estamos supliendo? ¿Qué tenemos atrás? Tanto como individuos y como sociedad. Y precisamente esta cuarta transformación la tenemos que ir tomando de frente para irnos revisando como sociedad. ¿De qué estamos padeciendo? ¿No? Me decía una amiga, ¿por qué fumas? Y decía, pues porque no tengo besos, prefiero un cigarro, ¿no? Y nos dio muchísima risa. Pero ya cuando lo revisas más de fondo, ¿qué hay atrás? Hay una situación específica, una necesidad de afecto, de cariño, de amor, de un abrazo. Ni siquiera estamos hablando de una cuestión sexual, sino de una cuestión afectiva. Entonces, atrás hay algo. Y así en todo. Ahora, imaginemos en los niños, ¿no? Decíamos, si están compensando algo, y muchas de estas situaciones son autodestructivas, ¿qué necesitamos ver como sociedad? Porque si es cierto que es algo individual, tenemos la responsabilidad como sociedad, y atrás de nosotros hay muchos niños que están ya metidos en otras situaciones. O sea, ¿cómo es posible que puedan terminar de halcones? ¿Por qué? Porque les están dando su comisión, como la tuvo el policía, que les salvó la vida en su momento. Y estos niños quizás por las situaciones económicas, porque ahora no basta con que uno salga a trabajar, como nos dijo Orlando, sino hay que salir 2 o 3 o 4 en la casa, se quedan solos. Entonces, ¿qué están compensando ahí? Una identidad. Entonces, sí es una responsabilidad de todas y todos nosotros como sociedad. Afortunadamente, como nos dijo Orlando, se están creando y generando proyectos y alternativas, desde las becas, etcétera, etcétera, los jóvenes. Ahora, incluso se está manejando el apoyo para los niños, ¿no? Los bebés de 0 a 2 años, 8 meses, algo así. Entonces, es muy importante que nos revisemos y que veamos de qué estamos careciendo y qué estamos cubriendo, pero sobre todo que no nos asustemos, porque no tenemos por qué estigmatizar, como nos ha comentado Orlando, ¿no?
Ay, es que me gusta el café con azúcar, ¿no? Sí, nada más con medida, ¿no? 2 y 3. Nos tomamos uno con azúcar y 2 así como que sin nada. Porque yo sí tomo café. Yo sí tomo café. Entonces, pues pienso que va por ahí. Y me llamó mucho la atención en específico, me hizo recordar la experiencia de este compañero y que quizás es un pequeño ejemplo, pero que nos puede dar luces y que tenemos muchos alrededor de nosotros otras historias que contar. Hay que revisarlas. Ajá. No sé si alguien más pidió la palabra. Uh-huh. ¿Alguien más gusta participar? Con mucho gusto. Uh-huh. Les abrimos el espacio. Uh-huh. No parece que no, ¿verdad? Uh-huh. Y si me equivoco, me dicen, ¿eh? Ajá, si alguien más, o abren su cámara, o levantan la mano, digan yo. Uh-huh. Pues es parte. Este, si hay algo que comentaban, ajá, y que era lo del que no hay un sistema, ajá, social de recuperación para la cuestión de las drogas. Uh-huh. Y fíjense que es un tema, ya hablando de drogas, de las drogas reconocidas así fuertes, aunque el azúcar es de las más fuertes y que está encubierta, uh-huh. Pero ya estamos hablando de la marihuana, del LSD, del fentanilo, de todas estas. Y mucho tiempo se estuvo platicando y hubo grandes debates con respecto a que si se legalizan o no. Uh-huh. Y si se legalizan, ¿cuáles y hasta dónde? Uh-huh. Y algunos argumentaban que era necesario, así como estuvo aquella época uh-huh, en el que estaba prohibido uh-huh, el alcohol en Estados Unidos, que se dieron aquellas grandes guerras por el alcohol. Uh-huh. Y que finalmente cuando se terminan aprobando se generaron impuestos. Uh-huh. Y se ponía ese ejemplo, ¿no? Se ponía ese ejemplo y se decía, bueno, ahora tenemos a mucha gente, ajá, desafortunadamente, con secuelas por esto. Uh-huh. Algunos comentan, pues es que se drogan por su gusto, pero si estamos viendo que también estamos en una sociedad que viene saliendo de una época uh-huh, de neoliberalismo, uh-huh, en el cual los apoyos sociales o la inversión en el bienestar de una sociedad, ajá, no fue muy abundante, sino al contrario. Uh-huh. Entonces también es parte de nosotros como sociedad el que no se hayan dado alternativas. Uh-huh. No fue nada más porque sí. Entonces sí debe haber una responsabilidad también por parte de... Uh-huh. Ahora, el que se legalicen o no, pues ya serán polémicas y ya tendrá que, en algún momento tocarán ese punto. Yo en lo personal no veía tan descabellada la situación por la cuestión de que, bueno, el alcohol, decían que quien toma alcohol lo va a seguir tomando, esté aprobado o no esté aprobado, está permitido o no esté permitido. Uh-huh. Pero sí se debería de buscar la forma de que haya una atención y que no nada más quien tiene dinero sea capaz de salir de estas situaciones. Y pues a nosotros abrazarnos como familias, ajá, checarnos y ver si alguien está en una situación, nos decía Orlando, no recriminar, no estigmatizar, no culpar, porque siempre hay algo atrás. Y hay que checar que no seamos nosotras y nosotros. Y si somos nosotras y nosotros, hay que revisarnos. Uh-huh. No sé qué más nos quieras comentar al respecto, Orlando. Igual vamos cerrando. Uh-huh. Sí, hay algunos temas también que como comentaban hace rato, ¿no? Pues sí, ¿no? Volviendo a retomar el tema del estereotipo, ¿no? Efectivamente, no es un tema ni de jóvenes, ni de pobreza, ni de estatus cultural, económico. Todas y todos caen en el mundo de las drogas, pueden caer en el mundo de alguna adicción. Y efectivamente, ¿no? Eso es algo que hay que remarcarlo porque eso nos permite, insisto, ¿no? Saltar esta barrera del sentimiento de culpa, ¿no? Es que pues es socialmente rechazado, ¿cómo me voy a pensar como un adicto, ¿no? Así como lo hemos visto con los conceptos de pobre, que también dice, bueno, soy pobre, pero no tan pobre como el vecino o como mi familiar, ¿no? Ese sí de plano está jodido, ¿no? Entonces lo mismo pasa con el tema de la adicción, ¿no? No es un concepto con el cual uno se quiera reconocer, con los adultos mayores lo hemos visto, ¿no? No es lo mismo decirse soy maestro jubilado, a decir soy viejito, soy adulto mayor,
ya como que no suena igual, ¿no? Le buscan, ¿no? Pero hay que aceptar la realidad. Si uno es adicto, hay que decir soy adicto, soy adicta, lo que sea, porque la aceptación es parte fundamental y es parte del diagnóstico estructural, ¿no? Insisto, pensándolo con la educación popular con Freire. Si no hacemos un buen diagnóstico desde el inicio, pues estamos en la negación de la enfermedad o del padecimiento, de la injusticia, lo que corresponde en cada uno de los casos. Y bueno, ¿no? Y luego, pues, si hay una adicción, siempre va a haber la búsqueda de buscar ese mecanismo que dé esa gratificación lo más amplia y lo más inmediata posible, ¿no? Decían como el caso de la marihuana o de los soldados, por ejemplo, ¿no? Otra experiencia que me compartieron en algún momento era que, por supuesto, una persona que está en el mundo de la milicia, pues no está bien visto y está bastante penado, pues que se alcoholice y más en horarios de trabajo, ¿no? Pero sabemos que las jornadas llegan a ser muy largas y que necesitan mucho tiempo parados en algunos casos, ¿no? Y decía, bueno, entonces yo me tomo un jarabe para la tos, me lo tomo en una cantidad fuerte, importante, y eso me va a generar una sensación similar a la de que si estuviera borracho. Entonces buscaba a esa persona de alguna manera tener esa sensación. Entonces, más allá de prohibirle o permitirle el acceso a una droga, que también hay que tenerlo en cuenta y por supuesto que hay que hacerlo, pero lo de fondo es qué es lo que le motiva a buscar un mecanismo afuera para solucionar un problema en su interior que está en el abandono de la comunidad, de la familia, ¿no? Que creo que ese es el punto que hay que, pues, cuando buscamos soluciones, hay que resaltar en ese sentido, ¿no? Otro punto importante, también lo decían, hay una entrevista bastante buena que también pueden encontrar ahí en las redes de este luchador que es conocido como Latin Lover, que entrevistó a Julio César Chávez, ¿no? Pues lo han entrevistado en muchos lados, sabemos que él tiene su sus lugares para atender las adicciones de diferentes tipos de drogas, pero él también cuenta su experiencia, ¿no? Y escuché algo que no le había escuchado en otro tipo de entrevistas, y él decía que en su caso, cuando tuvo este proceso de desintoxicación, lo peor que pudo haber pasado, porque en algún momento así pasó, era regresar a Sinaloa, regresar a Culiacán, porque aunque ya estaba desintoxicado, ya se sentía mejor, de decir, por decir, me tomo 10 tazas de café, ahora yo solo me tomo una o dos, y ya le voy bajando y no siento la necesidad. Cuando llego a Culiacán, digamos, en el caso de las drogas, pues ahí está todo, ¿no? Porque está todos los incentivos, porque están los mismos amigos, está la sustancia, está todo, el sistema social no cambió, cambió el individuo, pero la sociedad no. Entonces, ¿qué decía él? Que se tenía que ir mejor a Tijuana y que allá vivió muchos años, a tal grado que pudo fortalecer su fuerza de voluntad, su sentido comunitario, y ya después sí, ocasionalmente podía ir a Culiacán, pero ya fortalecido, ya no vulnerable, siendo presa, digamos, de esa comunidad. Pero aquí otra vez hacemos el salto a algo que ya lo hemos trabajado en otros temas aquí, que es el tema de que el individuo no se salva solo, necesita de una comunidad para poder salvarse. Es el pueblo organizado, no podemos de manera aislada, y la industria no se va a interesar en nosotras y nosotros, el capital no se va a interesar en nosotros y en nosotras. Tenemos que buscar nosotras y nosotros cambiar nuestro entorno, porque no siempre va a haber algún lugar donde podamos migrar porque va a ser mejor. Primero, no todo el mundo va a poder migrar. Segundo, quién sabe si hay un entorno mejor el que tengamos en su momento, ¿no? Mejor construyamos en mejorar nuestro entorno, generando las condiciones para tener una mejor sociedad, para tener esta comunidad, porque también cuando hablamos el tema de las y los adultos mayores, les recomendaba una película que se llama, la que se hizo de Tom Hanks, se llama El Señor Grullón, pero que es el origen, es la sueca, el libro sueco, finalmente trata de una persona que se quiere morir, que quiere decirle adiós a la vida. Finalmente, la persona que en muchos casos se droga, pues se quiere morir, porque no se siente parte de la comunidad, no se siente reconocido por la comunidad. En el caso de la película y del libro que mencionaba, pues va cobrando sentido en la medida en que ve lugar
de reconocimiento de su misma sociedad, donde su saber es reconocido y su tarea es reconocida, como lo que nos decía Soledad de esta persona, que bueno, se puede insertar en los temas de seguridad, es reconocido y encuentra su lugar, digamos, en el mundo, ¿no? Que es lo que finalmente todas y todos buscamos, ¿no? Un lugar en el mundo donde digamos, mira, qué bonito es estar aquí, ¿no? Porque a lo mejor, por ejemplo, un boxeador, retomando el tema de Chávez, pues a lo mejor si lo dejamos ahí desestructurado, desvinculado, se vuelve una persona simplemente conflictiva que inclusive o lo pueden matar o mata, ¿no? Pero si lo estructuramos en una disciplina, en un deporte, pues ya al menos, digamos que su violencia va a estar encausada, sistematizada, estructurada, inclusive puede ser bien visto, porque lo que busca esa persona es llamar la atención para ser reconocido o ser reconocida, ¿no? Que finalmente lo hace de una manera o lo hace de otra, de manera más sanas para la sociedad o menos sanas para la sociedad, que es lo que nuevamente está ahí. Entonces, el tema de la responsabilidad y el reconocimiento social es muy importante, ¿no? E involucrarnos, ¿no? En ese sentido de comunidad más importante, más allá de que si es mi amigo, si es mi amiga, si es mi familiar, ver cómo puedo influir en mi sociedad, porque yo sé que lo que haga la sociedad, cuando crezcan esas generaciones, yo sé que lo voy a disfrutar o lo voy a padecer, sobre todo más al paso de los años, donde pues mi capacidad no solo mental, sino física, económica, pues no va a ser la misma y qué mejor tener una comunidad que me cobije, que me cuide, que me apoye, que me reconozca en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso es importante pues el trabajo emocional desde los primeros años de vida y que tengan algunos buenos referentes esos niños y niñas desde sus inicios y no sean presas desde las drogas desde el inicio con la industria del azúcar, como ya mencionábamos, entre muchas otras que puedan estar, ¿no? Entonces, pues yo cerraría un poco destacando estas líneas, ¿no? Primero, todas y todos somos adictos o adictas, y si no lo somos, potencialmente lo podemos ser en algún lugar, en algún lado. Dos, las industrias o los generadores de esas adicciones, pues jamás se van a interesar porque eso cambie. Entonces no podemos esperar nada bueno ni de las industrias empresariales, ni los cárteles de las drogas, el crimen organizado, ni todo que esté involucrado en esa industria. ¿De dónde va a venir la solución? De nosotras y de nosotros, pero de manera organizada, de manera cuidadosa, de manera reflexiva, generando nuestras propias herramientas para transformar nuestra realidad, cobijando entre nosotras y nosotros, no señalando de decir yo no me drogo, yo sí me drogo, o yo no me drogo de eso que tú sí te drogas, porque hay niveles de drogas, eso fragmenta, ese clásico divide y vencerás. Entonces tenemos que generar nuevamente los tejidos comunitarios para fortalecer y no hacer una comunidad vulnerable a la droga en turno que finalmente encubre, y eso hay que tenerlo muy en cuenta y es toda una línea de reflexión, como tú también retomabas, Soledad, ¿qué está ocultando esa adicción? ¿Qué carencia es la que está gritando ahí? La necesidad de amor, de cariño, de un apapacho, de no sentirse solo, de no sentirse sola, esa recompensa a largo plazo, ese, aunque sea este poquito de alegría, de sensación de felicidad ante el malestar de una resaca, por ejemplo, ¿no? Pero eso, aunque sea poquito, va a ser suficiente porque no lo tiene en ningún otro espacio de su vida. Entonces, lo que tenemos que cambiar es que no tenga que llegar a esa migaja, digamos, de bienestar, sino que la pueda construir naturalmente en su organismo y en la convivencia con su comunidad. Por eso es tan importante el trabajo comunitario entre nosotras y nosotros y tener conciencia que pues nos liberamos en comunidad. Bueno, pues hasta ahí mi comentario y muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, Orlando. Qué riquísimo programa y que toca el corazón. Recordemos que esta cuarta transformación la estamos haciendo, construyendo, caminando entre todas y todos, pasito a pasito. Y este es un punto que no podemos dejar de lado. Finalmente, está afectando el corazón de México. Ajá. Es importante que lo tomemos de frente, que lo veamos sin miedo, ajá, sin estigmas. Es importante que lo veamos incluso de una forma amorosa, reflexiva, de autorreconocimiento, y sin olvidar que somos parte de una comunidad. Ajá.
que esto lo vamos construyendo. Bueno, pues a mí me ha gustado muchísimo, queremos agradecer muchísimo a todas aquellos compañeros que han estado en el panel aquí en vivo, muchísimas gracias, muchas gracias al profesor Manuel Garcés Jiménez, que siempre se está informando en la jornada, recordemos que es cronista, ahí está, tanto, todo. Ajá, vamos a agradecer, a nuestra querida compañerita Andrea Liliana Juárez, muchísimas gracias, querida Andrea, abrazo sororo. A nuestra querida compañera doctora Elida Flores Melo, muchísimas gracias. Abrazo sororo al equipo técnico, Jesús Hernández, Jesús Onofre, al maestra Maggie, muchísimas gracias por su trabajo. Marisol Flores, siempre presente, muchísimas gracias, querida Marisol. Abrazo sororo. Marlene Rodríguez, abrazo sororo. Marlene, a Sonia Sandoval Ávila, muchísimas gracias, querida Sonia, abrazo sororo. A Victoria también, muchísimas gracias. Nos dice, por supuesto, con tus palabras invítalos, Orlando, vamos, tiene una invitación, Orlando, adelante. Muchas gracias a Soledad. Pues la invitación a que nos acompañen en el canal del Inoportuno. Ahí tenemos un canal de YouTube titulado El Inoportuno. Tratamos diferentes temas. Les invitamos, terminando esta sesión, nos vamos a grabar la sesión donde estaremos haciendo un análisis, un balance sobre las elecciones de Estados Unidos, de la democracia estadounidense. Podemos o no llamarla democracia. También estaremos hablando de la relación de Trump que tuvo en su momento con la Cuarta Transformación, con Andrés Manuel, que tiene que ver la relación entre Andrés Manuel o la Cuarta Transformación, Televisa y sobre todo el ahora en funciones presidente de Televisa. Ya sabemos lo que pasó con Oscar Gallán respecto del tema de la corrupción de los mundiales, de los derechos de transmisión del Mundial de Fútbol, pero sobre todo con Bernardo Gómez. ¿Qué relación tiene con Trump? ¿Qué relación tiene con Andrés Manuel? ¿Cómo influyó en la relación Estados Unidos con México? De eso estaremos hablando en nuestra próxima sesión del Inoportuno, terminando aquí nuestra sesión de nuestros círculos de estudio. Muchísimas gracias, Orlando. Pues ya saben, en YouTube, El Inoportuno. Muy buen programa aquí con el compañero Orlando Guillén Cabañas. No lo perdamos, hay que darle saltito. Tiene varios temas y bastantes programas. Pues esto ha sido el día de hoy. Agradecemos, de verdad, muchísimas gracias. A Karina Tuga también, Alex, muchísimas gracias. A todas y todos. Esperamos que este tema haya sido rico, interesante, que nos haga reflexionar, que no entremos en pánico tampoco. Recordemos que no es malo, ahí en mediditas. Y pues nos vemos el próximo viernes, ya saben, de 7 a 9 de la noche. Esperemos que la hayan pasado rico. Si ya están en casita, disfruten y descansen. Muchísimas gracias. Soy Soledad Palma Vázquez, Milpa Morena en Movimiento, militantes y simpatizantes en Movimiento les agradece. Pasen excelentísima noche. Abrazo sororo, abrazo fraterno. Es la unidad. Claro que se puede hacer en grande, consolidar la transformación, tus derechos apoyando la mejor opción. En todo México late la esperanza, en todo México se respira. Se puede hacer en grande, consolidar la transformación. Es tiempo de las mujeres, hemos visto resultados. Ya no hay duda, Claudia es la mejor opción.